Buenas noches, bienvenido José nuevamente a mi canal. Mi canal es tu canal de fe. Gracias José por acompañarme hoy otro día más en otra entrega de tu programa, de tu canal de fe, hablando de la palabra de Dios, hablando de las cosas que me apasionan, hablando de las cosas que verdaderamente nos nutren y nos llevan a la felicidad eterna. Hoy, José, quiero que hablemos un poquito sobre el libro de los Proverbios, porque yo le decía a unos amigos, amistades, que leyeran el libro de los Proverbios para que apeláramos, como dice ese libro, a la inteligencia, a la sabiduría que nos lleva hacia Dios y que viene de Dios. Es lo bonito, eso es lo que quiero que hoy hablemos y compartamos con el público presente que nos mira, con esa teleaudiencia que nos visualiza, y podamos aprender un poquito más de la palabra de Dios hoy, José. Hoy nos hemos dispuesto a hablar un poquito sobre el libro de los Proverbios, y así, hablando del libro de los Proverbios, quiero que nos remontemos a la vida actual. Obviamente pertenece al Antiguo Testamento, pero quiero que lo remontemos hoy a la vida actual de hoy. Por ejemplo, los Proverbios de Salomón, ¿verdad? Salomón, hijo de David, hijo del rey David, que si buscan en la Biblia, si buscan hasta en el internet, puedes encontrar el rey David. Lo definen como un rey justo, un rey apasionado, un guerrero, un rey fenomenal. Pero los proverbios de Salomón nos llevan a adquirir prácticamente el libro completo, adquirir la sabiduría. Hoy, ¿a quién nosotros le pedimos la sabiduría? ¿A quién hoy podemos nosotros basarnos en qué podemos adquirir esa sabiduría que nos va a llevar a ser personas, José, de bien, personas amables, persona inteligente? Como dice el capítulo 2, apelen a esa inteligencia para que sean buenas personas y tengan larga vida, José. Sí, bueno, buenas noches a los asiduos televidentes que suelen sintonizarnos a nosotros, y hoy nos convoca un tema interesante que lamentablemente no lo podemos agotar en 25 o 30 minutos, porque obviamente necesitaremos una segunda parte, una tercera parte, claro, sí, y cuarta parte, y cuidados y quinta parte, para poder ahondar y escrutar de manera profunda el libro de Proverbios. Pero aquí estamos para comentar un poco sobre el libro de Proverbios, el interesante libro de Proverbios. Sumamente interesante, cuando al parecer la sabiduría está un poco escondida, José. En los últimos tiempos, al parecer la sabiduría, queremos adquirir otras cosas que nos provocan, que nos llevan al mal, o sea, todo lo opuesto a la sabiduría, que Salomón nos invita hoy a que nosotros nos dejemos guiar con ese rey para adquirir esa sabiduría que necesitamos para la vida, José. Sí, fíjate, hermano Ambioris, el libro se le atribuye al famosísimo sabio Salomón, pero realmente a través de las investigaciones históricas, realmente es un libro pseudoepigráfico, un libro seudónimo que se le aplicó al sabio Salomón en su segunda edición, que se hizo en el siglo II, siglo I antes de Cristo. Porque por lo general, anteriormente, décadas, se creía que el libro de Proverbios, la autoría irrefutable era el sabio Salomón, en el siglo X, comienzo del 9 antes de Cristo. Pero realmente se han hecho y se siguen haciendo estudios filológicos, estudios históricos, estudios de crítica
textual y de crítica literaria de dicho libro, y la academia tiene algunos desafíos, porque encontramos arameísmos muy antiguos en el libro de Proverbios que nos pueden hacer alusión a un ambiente retroactivo del siglo X o IX del tiempo de Salomón. Pero también encontramos alguna sabiduría práctica que podemos ambientarla en la atmósfera del siglo II, en la época de la Revolución Macabea. La Revolución Macabea en el siglo II antes de Cristo. Entonces el libro, como ya dije, es un desafío, porque la primera edición, por los arameísmos, nos inclina a pensar, y eso inclinó a pensar a los grandes eruditos alemanes, sobre todo del siglo XIX, que era un libro muy antiguo, que probablemente la primera parte salió de la pluma del sabio Salomón, del famoso sabio Salomón. Pero haciendo esos estudios, nos damos cuenta que la segunda edición se pudo dar aproximadamente, nada absoluto, aproximadamente en el siglo II, en el tiempo de los macabeos. Ahora bien, ese libro, hermano Ambioris, ese libro, cuando habla de sabiduría, lo que el escritor tiene en mente como buen judío es la sabiduría de la ley de Moisés. Es la sabiduría de la ley de Jehová. No es una sabiduría tipo griego, porque los griegos entendían otra cosa por sabiduría. Ya los judíos van a helenizarse un poco, se van a contagiar un poco con la filosofía griega en ese periodo, siglo II, siglo I, después de la muerte de Alejandro Magno. Pero los arameísmos dan a entender, como ya he dicho, de que el libro, la primera parte por lo menos, es muy antiguo. Pero el libro es un libro de sabiduría de la ley de Moisés. Pero esa sabiduría de la ley de Moisés tiene unos tentáculos, por así decirlo. Tienes unos apéndices. Esos apéndices aluden a la sabiduría práctica, a la sabiduría cotidiana, a la sabiduría que necesitamos todos para la convivencia pacífica, para convivir con nuestro prójimo, con nuestra familia. Entonces, ese libro de Proverbios pudo haber tenido una autoría muy antigua en su primera redacción, y en su segunda redacción se editó en la época de los macabeos, en el siglo II antes de Cristo. Pero el libro de Macabeo, el libro de Proverbios, siempre fue un referente dentro de la Tanat, de la Biblia hebrea, siempre. ¿Por qué? Porque nos daba herramientas prácticas, no como la filosofía griega, que era de manera abstracta y se manejaba en elucubraciones y en especulaciones filosóficas, sino esta filosofía semítica era plástica, era más terrena, era totalmente aplicada al vivir diario. No era una filosofía tan aérea y tan sofisticada como la griega. Era una filosofía que era de manufacturación de los rabinos, que conocían la idiosincrasia de su pueblo judío. Y él, o los escritores que escribieron este libro de Proverbios, ellos
conocían al dedillo perfectamente cuáles eran los intríngulis y los pormenores de la vida práctica judía. Es decir, que al ellos conocer esta sabiduría práctica, ellos lo plasmaron en escrito para que le sirviera a sus contemporáneos y por ende a nosotros. Porque a los judíos, al programar ese libro y preservarlo para las futuras generaciones, nosotros podemos beber y abrevar de esa sabiduría práctica. Porque, vuelvo y le digo, no son sabiduría muy sofisticada ni muy aérea como hacían los griegos. Son aforismos, son frases, son refranes, son apotegmas, son sentencias que se pueden aplicar en la vida diaria. Es decir, son más prácticas, se ven más simples y más sencillas que una filosofía griega, porque el semita tenía una mentalidad plástica, una mentalidad que todo lo aplicaba a su vivir. No era muy aéreo como hacían los filósofos. Todos los consejos que encontramos en el libro de los Proverbios son aplicables a la vida práctica, como dije, a la vida social, a la vida del prójimo, a la vida con los demás, a una convivencia pacífica. Y es un libro que se apuntala a esa dirección. Que los judíos, en el canon de la Tanakh hebrea, está en el grupo de los escritos, o de los Ketubim, en la clasificación diferente que hacen ellos de la Biblia hebrea, pero se puede hablar mucho del libro de Proverbios porque también hay algunos elementos que en el tiempo de los macabeos a ellos les sirvieron para soportar los embates agresivos de Antíoco IV Epífanes, que fue un griego que profanó el templo, puso una estatua de Zeus en el siglo II a.C., llenó el Santo Santorum de grasa de cerdo. Fue la primera persecución religiosa que se registra en la historia. La persecución que vivieron los macabeos por los griegos, por Antíoco, que Dios le dio el suficiente aguante para poder aguantar esa persecución. Entonces, la segunda parte del libro de Proverbios se ambienta en esta atmósfera de los macabeos. La segunda parte. Así es, así es. Con ese enfoque histórico fenomenal que el hermano José le acaba de dar a ese libro, ya tienen lo que es, ya tenemos una idea, tenemos varias ideas de cómo esa sabiduría debía de practicarse en aquel entonces. Pero hoy, que es donde que queremos remontarnos a la actualidad, qué bonito cuando podemos hablar de la palabra de Dios y entender un poquito estos temas que nos conllevan a una vida mejor. Hoy, si usted no tiene un Salomón, si usted no tiene un rey David que nos pueda mostrar esta sabiduría, Jesús nos viene a decir hoy que Jesús se defendió de estos ataques que José decía. Por ejemplo, ya pasando al Nuevo Testamento, ¿no? Jesús se defiende de estos ataques. Pero yo quiero preguntarte, ¿con qué se defiende Jesús? ¿Con qué se defendió Jesús de estos ataques que se vivía en el pasado? En aquel entonces, Dios, Yahvé. Jesús dice, cuando Jesús fue tentado, acuérdense en Mateo 4, 6 en adelante, 4 en adelante, ¿no? Todos sabemos la historia, que por el Espíritu Santo fue conducido al desierto y luego fue tentado por el demonio, por Satanás, o como puedan entender, ¿no?
para ser tentado y luego de 40 días sintió hambre. Cualquiera, ¿no? Pero Jesús, ¿con qué se defendió? Jesús, como el mismo espíritu, el mismo Satanás le dice, tírate de aquí porque tus ángeles te van a amparar, porque está escrito que tus ángeles te guardarán en tus manos para que no tropiece tu pie. Todas esas cosas, Jesús que agarra la palabra de Dios y se la retrega también para atrás, y con eso es que se defiende. Eso es lo que estamos haciendo hoy, tratando de aprender un poquito de la palabra de Dios para defendernos de los ataques del maligno. Es sencillo lo que estamos haciendo hoy. Por eso también Pablo viene a decir que en Efesios 6:10, que hay que armarse con la coraza de la palabra de Dios. Hay que cubrirse con la palabra de Dios para defenderse de estos ataques del maligno. Siempre lo verán, siempre van a haber ataques. Jesús lo tuvo el rey David, lo tuvo Salomón, lo tuvo Jesús, lo tenemos nosotros hoy en día, y por eso yo quiero que aprendamos un poquito de la palabra de Dios, para que aprendamos a defendernos de estos ataques, José, que no solo Satanás, porque si decimos Satanás tendríamos que remontarnos a aquella era para decir, oh, el diablo o Satanás. No, hay personas impulsados por malos espíritus que también te conllevan a estos ataques que hoy nosotros queremos evitar, queremos tratar de evitar. Y con la palabra de Dios, José, tenemos que centrarnos y aprender un poco sobre estos temas, José, porque algún momento nos va a tocar defendernos de estos ataques, José. Un mensajito, sí, José, para estos hermanos que hoy en día quieren y se sienten atacados por estos ataques. ¿Cómo podemos nosotros, ya aparte de la palabra de Dios, ser persistentes, sí, y defendernos un poco más? Sí, pero antes de eso, yo quiero decir algo. Mira, es imperdonable hablar del libro de Proverbios y no mencionar el gran capítulo 8 de Proverbios. El capítulo 8 habla de que la sabiduría, de que Dios como sabiduría, en modo sabiduría, creó todo y creó el mundo. Es el Logos. El Logos que probablemente los judíos helenizados hacen toda una bella teología sobre el capítulo 8 de Proverbios. El capítulo 8 da una hermosísima metáfora sobre que Dios, como sabiduría, el escritor lo pone, de que Dios, como sabiduría, crea todas las cosas, y que la sabiduría última de Dios para nuestros tiempos es Jesús de Nazaret, claro, hijo de María e hijastro de José. Así es. La Sagrada Familia, José. Sí. El capítulo 8, sin lugar a duda, lo digo, es el punto de inflexión del libro de Proverbios. El punto de inflexión del libro de Proverbios. Es el parteaguas. Es el parteaguas del libro y de la segunda parte del libro que creemos que se redactó y se editó en el tiempo de los Macabeos. Es un libro, es un capítulo que pone a Dios como sabiduría. Claro que sí. Como la sabiduría del todo. Ahora bien, ese capítulo 8, ese gran capítulo 8, que me parece, ya lo digo, es el gran capítulo 8 de Proverbios, que se han escrito ríos de tinta y fardos y rollos gigantescos de papel sobre este capítulo 8 de Proverbios, donde esa sabiduría no puede ser otro que el que vino. No puede ser otro que el que vino fue Jesús de Nazaret. Así es. La sabiduría encarnada de Dios fue Jesús de Nazaret. Si leemos, tenemos que leer este capítulo 8 de Proverbios juntamente
con el prólogo del cuarto evangelio, del evangelio de Juan, donde dice que el verbo en el principio era Dios y estaba con Dios. Es el famoso proverbio, es el famoso prólogo del evangelio de Juan. Entonces, Juan 1:1 con Proverbio capítulo 8, hay que leerlo juntos para entenderlo, que ese cumplimiento se dio unos cuantos siglos después en la persona y vida de Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Hay que dar gracias a Dios. José, gracias por esos versículos y capítulos. Qué bonito, Qué bonito. El consejo de los hermanos que tú me dijiste. Sí, el consejito rápido, José, ahí breve para yo terminar con algo que no, que se preparen, que estudien, que oren, que le pidan a Dios, como dice Santiago 1:5, que el que te falta de sabiduría, que la pida a Dios, que la da sin ningún reproche. Si usted cree en Santiago 1:5, que Dios da toda sabiduría a quien considera que está falto de ella, usted le pide sabiduría a Dios y empieza a investigar, a leer, a estudiar su Biblia, a consultar algunos libros interesantes, pues entonces usted será preparado para toda buena obra y para presentar una buena defensa de su fe. Y lo que dice Santiago 5:19, José, que es lo que me mueve a hacer estos videos para, si 2 o 3 personas lo miran y ven y analizan los capítulos que le hemos dado, José, sería un éxito. Dice Santiago 5:19, si usted ve un hermano equivocado o fuera de la verdad y alguien lo hace volver, salva un alma de la muerte y se perdona multitud de pecados. Así es. Quiero terminar, José, con el capítulo 3. Una pequeña línea del ¿de capítulo Santiago 3, o Proverbio? de Proverbio. Okay. Sí. Perdón, solo es la introducción del capítulo 1, José. Dice así: para que con ellos adquieran sabiduría y educación y entiendan las palabras que abren la inteligencia, para darle lecciones de buen juicio y así lleguen a ser justos, honrados y leales. La gente sencilla aprenderá a juzgar bien, los jóvenes se instruirán, su espíritu se abrirá, comprenderán los proverbios y refranes, las palabras de los sabios y sus enigmas. Que el sabio escuche y ganará en saber. El hombre inteligente sabrá dirigir a los demás. El comienzo del saber es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Gracias por escucharnos, gracias por permanecer ahí, gracias por mirar este video. Estaremos con una segunda parte probablemente próximamente. Nosotros, José, mi hermano José y yo y unos amigos más por ahí también estaremos orando por ti, por tu familia y por aquel que lo necesite. Háznoslo saber. Nosotros estaremos dándole continuidad a tu canal de fe. Suscríbete si es posible, dale like como quiera que sea, compártelo. Y nosotros con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la sabiduría de Dios, de Jesucristo, como decíamos, ¿no? Estaremos dándole continuidad y orando por ti y por tu familia. Hasta la próxima, si Dios, usted y yo lo queremos.